Amén. Bueno, buenos días, iglesia. Amén. Hermoso el tiempo de adoración, de alabanza. Pero ahora toca la mejor parte, amén, que es la palabra del Señor. Damos muchas gracias a Dios por este día, sí, que parecía que iba a estar nublado, pero bueno, por acá se ve un poquito de sol. Damos gracias a Dios. Amén. Y bueno, mientras la iglesia se va acomodando, va tomando asiento, yo quiero invitar a los chicos de multimedia si pueden poner el título del mensaje. Amén. ¿Cuántos recibieron el anuncio, el título? Amén. Batería espiritual. Y uno dirá, bueno, eso no está en la Biblia, amén. ¿Qué es la batería espiritual? Se puede preguntar hoy en día a la iglesia. Y mientras usted se acomoda, busca su Biblia, busca su celular, amén. Los invito a que puedan abrir sus Biblias en el libro de Jeremías, capítulo 1. Vamos a comenzar, sí, con el versículo 4 al 10, a leer un poquito y conocer la historia, sí, de un profeta, amén. Hoy vamos a tratar un poquito de lo que es el tema batería espiritual, resistencia espiritual también para otros, es lo mismo. Y este mensaje nace de un profeta con una relación profunda con Dios, amén. Y hoy usted se puede sentir identificado, si usted tiene una relación profunda con el Señor, se puede sentir muy identificado con este personaje que hoy vamos a hablar un poquito, amén, que es del profeta Jeremías. La Biblia dice que él intentó callar, pero no podía, amén. Sus huesos ardían. No podía parar de hacer la voluntad de Dios y de amar al Señor, amén. Y quizá Jeremías, hoy usted se sienta muy identificado porque, bueno, el Señor le da una palabra y usted no se puede callar, amén. No puede y sus huesos le arden, amén. Y si no está sucediendo en su vida, oremos hoy en esta mañana para que eso suceda, amén. Dice que no podía parar de hacer la voluntad de Dios y de amar al Señor. ¿Y cuántos hoy en esta mañana no pueden parar de hacer la voluntad del Señor y de amarlo? Amén. Amén. El profeta Jeremías, también conocido como el profeta llorón, ¿sí? Esto yo lo aprendí en esta semana hablando con una amiga, que ella me comentaba un poquito sobre este profeta. ¿Por qué era conocido como el profeta llorón? Y ahora vamos a ir a la palabra, amén, al versículo. Fue un profeta que vivió unos 600 años, gracias Ro, antes de Cristo, amén, 627 años antes. Y se le decía que era el profeta llorón, ¿por qué? Porque cuando Dios lo llama, amén, como profeta, era muy joven, ¿sí? Según las normas culturales y otros ejemplos bíblicos, se estima que la edad de Jeremías ante su llamado era de entre 14 y 17 años de edad, amén, re chiquito. ¿Cuántos preadolescentes tienen entre 14 y 17 años hoy que están acá presentes? Levante la mano. Amén. Bueno, para que se dé una idea, ¿sí? Jeremías tenía más o menos la edad de estos niños que están detrás de Sebastián sentados. Re chiquito. No tan niños, pero bueno, para la responsabilidad que conllevaba ser profeta, ¿sí? Quizás sí lo parecía para muchos, ¿no? Dice ejemplos bíblicos y normas culturales en ese tiempo. Él es conocido como el profeta llorón, porque lloraba lágrimas de tristeza. No lloraba porque se quejaba, ¿sí? Como hemos aprendido hace unas semanas sobre la queja, sino que él lloraba porque tenía lágrimas de tristeza, ¿sí? No solo porque sabía lo que iba a suceder si él hablaba lo que el Señor le había dado, amén, sino porque sin importar cuánto se esforzaba él, el pueblo no escuchaba, ¿sí? El pueblo estaba como sordo, como quedado, como que no pasaba nada. Su vida fue muy difícil, iglesia. Su llamado fue difícil. Era hablar al pueblo de Judá su tarea durante un tiempo de mucha crisis política, social y espiritual. Y esta gente no lo escuchaba, amén. ¿Y cuántos hoy se pueden sentir identificados con esto, no? Le hablas a un familiar, le hablas a tu amigo, le hablas a tu novio, le hablas a, no sé, a tu esposo, a tu hijo, y no te escuchan, ¿sí? Y vos hoy por ahí en esta mañana te sentís muy identificado y decís, ¿qué pasa con este pueblo de Judá? Que yo estoy hablando y no. Entonces lloro, me pongo triste, amén. Y me convierto, ¿no?, en este profeta llorón en cierta manera. Jeremías capítulo 1, del 4 al 10,
Dice así: estas son las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías. El 4 dice: el Señor me dio el siguiente mensaje. Habla sobre el llamado de Jeremías y las primeras visiones. Amén. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Oh Señor soberano, respondió Jeremías. No puedo hablar por ti, soy demasiado joven. Y el Señor le decía: no digas soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo: mira, he puesto mis palabras en tu boca. Hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. Algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar, pero a otros deberás edificar y plantar. Amén. Ese último versículo es hermoso, ¿sí? Porque esa última parte es lo que hoy estamos haciendo como iglesia, ¿sí? Estamos edificando y plantando, amén, en las personas el Evangelio. Y dice que la vida de Jeremías era muy difícil, su llamado era difícil. ¿Por qué? Porque le tenía que hablar a este pueblo tan rebelde, ¿sí? Tan característico del pueblo de Dios en esos tiempos, amén. Durante un tiempo de mucha crisis. Era una crisis política, social y espiritual. Un poco lo que estamos viviendo ahora, ¿sí? Su llamado fue muy especial porque era un llamado muy específico. El Señor lo llamó para poder hablar a este pueblo, ¿sí? Y Él lo hizo durante 40 años, amén. Y sin desistir. Eso es una característica de Jeremías, amén. En medio de este llamado, Él quiso evadir la situación. Él se quiso escapar, amén. Se quiso escapar de la responsabilidad. ¿Y se imaginan un chico de 14, 17 años con tremenda responsabilidad? Dice que Jeremías era lo suficientemente joven para darse cuenta y sentir que él era inadecuado o insuficiente a su llamado. Y vos en esta mañana, hermano, hermana, te podés sentir insuficiente, ¿sí? Podés sentir que no podés con una situación, con X situación que te pasa en la vida, ¿sí? O que sos inadecuado para el lugar en el que estás, ¿sí? En el lugar sirviendo, en el lugar trabajando, ¿sí? En el lugar estudiando, amén. Pero la pregunta también es: ¿por qué Jeremías se sentía así a pesar de su poca edad? Amén. ¿Por qué él se quiso escapar? Porque el que él se quiera ir también denotaba cierto problema. Amén. El contexto político, como habíamos hablado, social, estaba siendo muy difícil, ¿sí? Espiritualmente lo era aún más, ¿sí? Porque como cristianos nos vamos a centrar en lo que es espiritual. Amén. Porque el pueblo de Dios estaba frío y estaba sordo ante las palabras de este profeta de Dios. Y su misión entonces era muy dura. Y hoy tu misión puede ser muy dura como joven, como niño, como hombre, como mujer en el Señor. Amén. Porque era hablarle a un pueblo que estaba en un tiempo de crisis y de sordera espiritual. Y la siguiente pregunta que el Señor me hacía en este tiempo era: ¿alguna vez sentiste que seguir a Dios realmente era muy difícil? ¿Sí? Porque eso a mí me ponía a pensar: ¿por qué te es difícil? ¿Sí? Si yo te he dado energía, si te he dado medios, ¿sí? Y si estás conectado a mí, yo cargo tu batería, ¿sí? Yo te doy las fuerzas, amén. A eso se refería con el título de batería espiritual. ¿Sí? Y esa batería me va a dar una resistencia, así que yo hablaba con esta amiga en esta semana, y es real que los cristianos debemos estar conectados a Jesús. Y antes de continuar y seguir con otros pasajes, le voy a dar un ejemplo muy cotidiano que todos tenemos en el bolsillo, en la cartera: el celular, ¿sí? Hoy usted representa su celular, ¿sí? Comparándolo en paralelo con su vida espiritual, ¿sí? Todos tienen su celular, todos tienen batería, ¿sí? Esa batería es lo mismo nosotros, es lo mismo en los hijos de Dios. Amén. A veces tenemos 1%, estamos en rojo. A veces estamos en 99% y el celular anda más rápido, está muy bueno, tenemos brillo, tenemos luz, nos podemos comunicar con otros, ¿sí? Podemos llegar a otros, alcanzar el evangelio a otros también a través de un teléfono celular. Asimismo es tu vida espiritual, ¿sí? Asimismo debe ser tu batería espiritual. Debes estar conectado con el Señor. ¿A través de qué? ¿A través de un cargador como lo hace un celular? No.
el cargador, ese cable, ese adaptador de ese celular, que en paralelo es tu vida, es el Espíritu Santo. Es la búsqueda del Señor, es la intimidad con Dios, porque ¿qué dice? Que este jovencito de 14 años tenía una relación profunda. ¿Y cuántos saben que tener una relación profunda es algo que se desarrolla con el tiempo? Es un proceso, es una búsqueda, ¿sí? No es algo que se da de un día para el otro. Amén. Entonces, iglesia, ¿alguna vez sentiste que seguir a Dios es difícil? Yo creo que todos van a levantar la mano en esta mañana, ¿sí? Seguir a Dios, vivir la vida, conseguir trabajo, todo es un tanto difícil, ¿sí? Como si no tuvieras fuerzas para seguir adelante, ¿sí? Siguiendo hablando un poco de la batería. Cuando llegan los problemas, a veces pensamos que ser cristiano significa que todo saldrá bien. Y nos tomamos de un solo versículo diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, y nos olvidamos que también su palabra dice que vamos a tener aflicciones en este mundo, pero que creamos que Jesús ya venció. Amén. La Biblia nos muestra que la vida de fe es como una carrera larga, no una carrera rápida, ¿sí? Y eso ayer hablábamos con los jóvenes y me río porque hicimos una dinámica en la que teníamos la cruz de Jesús y lo pongo de ejemplo a Tommy, porque fue casi se quema. Prendimos una vela que representaba nuestra vida espiritual, ¿sí? Que tiene que estar encendida por el Espíritu Santo y debemos de cuidar que no se apague, que no llegue a ese 1%. Y atrás teníamos a una Victoria, teníamos a un Leo, teníamos a otros chicos que representaban todas las dificultades, las amenazas que tiene un cristiano, ¿sí? Y los chicos lo querían agarrar, lo querían tirar, lo querían soplar, ¿no? Esa velita que estaba ahí pavoneando, y él para adelante. Y se le ocurre meterse la vela abajo de la remera. Tremendo este chico. Pero bueno, se entendió la dinámica, nos matamos de risa, ganamos un premio, ¿sí? Que se lo ganó Aaron, si no me equivoco. Se lo ganó Aaron al premio. Así que así también debe ser nuestra vida espiritual, debemos desarrollarla, debemos de cuidarla, así como este muchacho estaba cuidando esa velita que casi se quema, ¿sí? Pero corrió el riesgo, ¿sí? Porque en la vida cristiana también corres el riesgo de lastimarte, ¿sí? Pero también el de crecer, el de que esa vela nunca se consuma y que llegues a la cruz, porque esa era la meta de la dinámica. Él llegó a la cruz, dio la vuelta, volvió, hizo lo que quiso. Y así es nuestra vida, en ese sentido de que te rodeas de la cruz, solamente miras la cruz, no ves a una Vicky que te quiere tironear, no ves a un José que te quiere poner la traba, no ves las dificultades en el camino, ¿sí? Y no te importa quemarte, no te importa lastimarte porque vale el precio, ¿sí? Porque el precio es tu salvación, el precio es la cruz, amén. Y seguimos en Jeremías, amén, y ver nuestra vida como una batería que debemos de cuidar y cargar donde sea, para llegar al 100%, ¿sí? Que hoy hablamos de un 1%, de un 80%, y usted se imagina como cristianos estar cargados al 100%, eso significa ir un poquito más allá, ¿sí? Ir a una profundidad con el Señor, a una relación diferente, y también significa estar un poquito más cerca del corazón de Dios, amén, conocer más de su Espíritu Santo, conocer más del carácter de nuestro Señor, ¿sí? Es llegar a encontrarnos con Él y anhelar realmente su venida, amén, que esa es nuestra esperanza, ¿sí? Ver su rostro llegar, ¿sí? Amén. Correr la carrera de la fe, cuando se habla de batería espiritual, tenés que resistir, tenés que estar cargado para correr una carrera, amén. Debes tener resistencia para llegar ¿a dónde? A la meta, como el ejemplo de este joven, amén. Jeremías fue un profeta que vivió momentos muy difíciles. Él aprendió a tener esa batería espiritual cargada, amén. Y ¿sabe qué? Él no lo hizo por sus propias fuerzas, porque él cuando venía la adversidad, él lloraba, él se ponía muy mal. ¿Se imaginan un chico de 14, 17 años, luego 25, luego 40, luego un poquito más, y que siempre estaba angustiado, como dice, que le quemaban los huesos por hablar la palabra, y se daba cuenta que hablaba, y la gente le decía, sí, Jeremías, se daban vuelta, altares, sacrificios, ¿a Dios? No, a los otros dioses, amén.
Y él se ponía realmente muy mal. Y hoy como iglesia realmente nos ponemos mal cuando vemos altares, cuando vemos dioses en el hogar de nuestros padres, en nuestro propio hogar a veces, ¿no? Porque nuestros familiares también los pueden levantar, ¿sí? A veces nosotros tenemos falsos dioses, ídolos, idolatramos otras cosas en vez de adorar a nuestro Señor. Amén. Y a veces seguimos la vida como si nada, ¿sí? Pareciera que nada nos quema nuestro interior realmente. Y realmente hoy, conociendo esto, ¿sí? Llevándote este versículo, esta palabra, esta enseñanza, creo que podemos encarar la semana y la vida cristiana de manera diferente. Amén. Y no por uno, sino no por las fuerzas de uno, como dice la palabra, sino porque Dios es quien nos entrena y nos sostiene, ¿sí? La palabra de Dios dice que no es con ejército ni con espada, sino más con su Santo Espíritu, dice. Amén. Hay un corito muy viejito que también lo dice, y dice que esos montes se moverán. Hay otras versiones que dicen, y esas almas se salvarán, y los enfermos se sanarán, más con su Santo Espíritu. Y es hermoso realmente creer eso. Esa misma fuerza que recibió Jeremías hoy está disponible para cada uno de nosotros. Amén. Para vos, para mí, para el pastor. No importa la situación que vos te encuentres. Si te sentís sin fuerzas, es simple. Podés pedírsela al pastor, a Ethel, no, al Señor, en oración. ¿Sí? Desarrollando realmente una vida en profundidad con el Señor. Amén. Todo se empieza con una pequeña oración. Y en Jeremías 12, los invito a buscar el versículo 5, que es algo muy lindo, porque cuando Jeremías realmente comprendió que debía tener una profunda relación con Dios y la tuvo, es que siguió quejándose, pero el Señor le dio un muy lindo ejemplo, ¿sí? 12:5 dice, el Señor le contesta a Jeremías. De tal manera él hablaba con el Señor que era como un tú a tú, ¿sí? Señor, pasa esto, pasa lo otro, y él le respondía. Y dice, si te cansas, Jeremías, de competir contra simples hombres, ¿cómo podrás correr contra caballos? Si tropiezas y caes en campo abierto, ¿qué harás en los matorrales cerca del Jordán? Amén. Y yo escuchaba una pequeña prédica, un podcast que me había mandado una amiga, y era real lo que este pastor, este teólogo explicaba. Si vos hoy, iglesia, te quejás porque vas quizá a tu iglesia, a tu grupo de amistad o a tu trabajo y siempre te estás quejando por lo que no tenés, ¿sí? Porque ahora, como decía Jeremías, estás caminando y te estás quejando, ¿no? En lo poquito te quejas. Cuando Dios te ponga sobre lo mucho, ¿cómo vas a hacer? ¿Te vas a seguir quejando al doble? ¿No? Me parece que no debe ser así. Como cristianos a veces de vuelta vamos a hablar de la queja, nos quejamos y nos quejamos. ¿Y dónde queda nuestra fe, iglesia? ¿Sí? Para ser ejemplo para el que está afuera, que no conoce y no tiene esperanza y no tiene fe. Y su palabra dice, si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿cómo vas a contender con los que van a caballo? Con aquellos que ya están corriendo, ¿sí? En esa carrera de la que yo hoy le estoy hablando. Empezás un poquito de a pie en una posta, le pasas la posta al siguiente y ese va a correr un poquito más. Y el siguiente va a correr un poquito más. Y vos te vas a quedar parado quejándote o vas a empezar a correr. Amén. ¿Cómo harás en la espesura del Jordán? Dice la palabra. ¿Y qué es lo que el Señor le decía al profeta Jeremías en este versículo? Le quiso dar a entender que él no podía abandonar el llamado, la misión o visión que él tenía, porque la vida del profeta iba a ponerse difícil y a llenarse de crisis. A la primera señal de oposición u obstáculos se iba a cansar y a rendir. ¿Cómo iba a resistir todo lo que venía por delante? Amén. Y vos, iglesia, hermano, hermana, o yo también, amén, porque me incluyo. ¿Por qué nos quejamos si sabemos que Dios está por delante? Amén. ¿Por qué dudamos de su gracia, de su poder? ¿Por qué realmente no creemos que en nuestra carrera Él puede ir por delante y nos ayuda a resistir? ¿Sí? Que cuando estemos media pila, como hablábamos, con esa poca batería, que Él nos va a ayudar a cargarnos, ¿sí? Pero Dios trabaja sobre la voluntad del hombre, ¿sí? Él trabaja sobre tu voluntad. Vos tenés que tener la intención, hermano, porque es la realidad. Si vos no querés,
Si vos le decís que no al Señor, Él no puede trabajar. Él es soberano y es tan respetuoso. Es parte de su carácter, que nos respeta a pesar de que estamos muy errados y a pesar de que somos realmente muy tercos. Y meditemos en esta pregunta, porque nosotros como cristianos, que portamos un llamado de Dios como este joven de 14 años, a veces queremos abandonar los planes que Él tiene para nosotros. Porque a veces queremos abandonar ese llamado a salir y predicar, ese llamado a quizá tener una pequeña célula, un pequeño grupo. ¿Por qué no le decís que sí? ¿Por qué te negás? Amén. Y primero me lo digo a mí porque a mí me pasó. Yo estaba en la vereda de enfrente tirando piedras, ¿sí? Por eso es que uno quizá tiene la autoridad para hablar, ¿no? Y para poder compartir esto. Porque uno ya lo vivió, porque uno ya se quejó, porque uno ya quiso pegar el portazo e irse o quedarme sentada cómoda. Amén. Pero gloria a Dios que yo comprendí y le comparto que yo tengo un llamado, ¿sí? Que así como decía los primeros capítulos de Jeremías, cuando yo estaba en la panza de mi madre, así como él en la de su madre, mi embrión vieron sus ojos, ¿sí? Amén. Así como Jesús, Dios vio el embrión de mi niña en mi panza, así con cada uno de ustedes, y le dio una hermosa asignación, ¿sí? Le dio una función a desarrollar en el reino. Entonces nosotros no podemos negarnos a ese llamado. Así como este jovencito tan chiquitito no se negó a su llamado y dijo, bueno, en esta crisis yo le voy a hablar a este pueblo. No importa que no me escuchen. Y este hombre lo hizo durante 40 años. Y no lo hizo arriba de un 0 kilómetro, con una casa, con un trabajo, con un título universitario, como hoy usted lo puede hacer. Él lo hizo en las peores condiciones. Dice que sus vecinos lo odiaban, que lo perseguían, que a veces no tenía dónde recostar su cabeza, que no tenía que comer, hermano. Y a veces nosotros tenemos todo lo que acabo de decirle y nos quejamos y no aceptamos el llamado, ¿sí? Entonces realmente es algo para meditar. Amén. Hoy vivimos bajo el tiempo de la gracia, realmente es diferente, ¿sí? No vivimos en las condiciones en las que vivió Jeremías, y realmente podemos decirle que sí, pero optamos a veces por decirle que no o hacer las cosas a media también, ¿no? Porque podemos estar tibios y podemos estar fríos también, porque es una realidad, amén, hermanos. Entonces, ¿por qué a veces negamos el llamado que Dios tiene para nosotros como lo hizo con Jeremías? Y ante la primer señal u obstáculo de oposición de la gente o nuestra familia, nos apartamos. Vamos a resistir cuando todo se ponga peor, vamos a tener la batería cargada cuando todo se ponga peor. Amén. ¿Cómo lo puede hacer, hermano? Yo no le voy a dar 3 tips, 3 ítems, porque yo sé que el Evangelio no se puede diluir, ¿sí? Esta Biblia no la puedo diluir en 3 ítems, ¿sí? Es un poco más, son varios ítems, ¿sí? Es mucho más. Pero realmente sí le puedo explicar lo que yo comprendí en estos días, que yo tengo que progresar de muy a poquito, que yo empiezo diciéndole primero que sí, como este jovencito de 14 años. Y es una progresión que me va a llevar a un desarrollo. El desarrollo que es una producción de algo que comienza de muy chiquitito, ¿sí? Y puede llegar a ser grande y alto como una montaña, ¿sí? Lo que comprendía en esta semana es a través del deporte, de algo que yo no hago, ¿sí? Pero que me tomé el tiempo de poder evaluar, ¿sí? A una persona que corre, de evaluar a los chicos, a las chicas que salen ahora al gimnasio y pegan la vuelta antes de hacer CrossFit y están todos sudados y demás. Y hablaba también un poquito de esto, de resistir, de tener la batería cargada, porque estoy segura que, para que usted me entienda, si el pastor Daniel López, hoy domingo dice, el miércoles voy a correr una maratón, ¿no? Que era algo que yo escuchaba en estos días. Y él se anota hoy y el jueves va a correr la maratón. Estamos seguros, ¿sí? Que hace unas cuadras y se va a cansar y no se va a sentir bien. ¿Pero por qué? Porque sabemos que por ahí nuestro pastor no sale a caminar o no corre o no es un atleta, ¿sí? Para que me entienda. Así como muchos de nosotros y me incluyo. Pero si el pastor, que ahora estamos en julio, se anota una maratón en enero del año que viene
y le dice a Victoria y a Tomás que lo acompañen todas las mañanas a salir a caminar 10 minutos. Lunes 10 minutos, martes 15, miércoles 20 y así progresivamente. Los 3, estoy seguro que en enero se llevan una mención, una medalla, porque es la realidad. Amén. Y eso lo escuchaba también de otro teólogo, ¿sí? Que está muy bueno, realmente los invito a escuchar, a leer, a no quedarse solamente con nuestra Biblia, que es hermoso, sí, pero busque un comentario bíblico. El pastor ayer nos mostraba lo que es una Biblia de estudio, amén, que es así gigante, pero tiene tantas cosas ricas, hermano, y es la Biblia como al 200%, como con mucho zoom, ¿sí? Con cronogramas, con líneas de tiempo, ¿sí? Para comprender más de qué, no de la Biblia, de historia, comprendemos a nuestro Señor, amén, y comprendemos también la vida de hombres como Jeremías, que puede ser usted, puede ser yo, puede ser mi pastor, ¿sí? Amén. Y en Jeremías 1:5, como decía, yo te formé en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Y hoy es un versículo del que yo los invito a que ustedes se tomen. Amén. Usted no sabe quién es, usted no sabe para dónde ir, usted no sabe qué estudiar, qué trabajar. Está buscando pareja, se quiere casar, quiere tomar una decisión, quiere comprar un caramelo, amén. Sepa que primero Dios lo consagró, ¿sí? Para cosas para Él, amén. Que usted tiene un llamado, su palabra dice que a algunos los predestinó, los preparó para que para ser apóstoles, para ser pastores, para tener cierto lugar en el reino, realmente en algo específico, como lo hizo con Él, amén. ¿Y cómo yo me puedo desarrollar? Amén. ¿Cómo puedo desarrollar mi batería espiritual? Era algo que comprendía del Señor en estos días, que como Él nos conoce antes de que naciéramos, ¿no? Dice que Él tiene un plan así como con Jeremías, y así hizo con vos y conmigo. Y a veces empezamos pensando en nosotros mismos, ¿sí? ¿Qué queremos hacer? ¿Para dónde queremos viajar de vacaciones? ¿Qué me quiero comprar? Y demás. Pero déjeme decirle que eso es algo vano también, que primero realmente busquemos de Dios y pidamos el discernimiento y la ayuda para tomar mejores decisiones basadas en su voluntad. Veamos a Dios primero, porque Él es quien nos conoce y es quien nos puede revelar realmente las cosas correctamente. Si queremos vivir plenos y descansados, ¿sí? Necesitamos saber que formamos parte de una historia que Dios comenzó, ¿sí? Lo comenzó cuando nos miró en el vientre de nuestra madre. Ahí comienza todo para nosotros con Él. Amén. La razón por la cual muchos cristianos tiran la toalla y abandonan el llamado es porque en su vida no pudieron resistir las dificultades y ofensas. Así que dediquémonos, como en Filipenses 4:13, a fortalecernos en Jesús. ¿Mediante qué? Que habíamos hablado que era, necesitamos saber que podemos buscar en oración y en la búsqueda de su presencia más profundo. ¿Sí? Tómese su tiempo, iglesia, haga su devocional, escuche adoración, cante también, llore como hacía Jeremías, ¿sí? Jeremías era conocido no solo por llorar, sino por ser un hombre que realmente era muy sincero con el Señor, que le decía, no, Señor, ¿cómo voy a ir a hablarle a esta gente? Señor, ahora en una crisis política, Señor, ahora que no hay dinero, Señor, ahora que las viudas lloran, ahora que los niños se mueren de hambre, yo voy a ir a hablar, que vos tenés palabra, que vos tenés algo mejor para Jerusalén, para Judá. Eso es lo que le decía. Y el Señor lo amaba, ¿sí? Porque dice que lo escogió del vientre de su madre. Amén. Y así como lo escogió a Él y lo amó, así nos ama a nosotros. Amén. Su palabra dice que Él nos ama, nos amó con amor eterno allí en esa cruz. Amén. Y la clave para desarrollarnos como hijos de Dios es que debemos soportar momentos difíciles, ¿sí? Hay un autor que es Peterson, que dice, muchos viven vidas apuradas, superficiales y sin profundidad. Y hoy, iglesia, ¿usted cree que el cristiano está llamado realmente a vivir una vida sin profundidad en el Señor, una vida superficial? ¿Usted solamente se queda con orar un poquito, 15 minutos y leer un versículo y nada más?
déjeme decirle que eso no es Cristo, eso no es el Evangelio, eso no es la salvación. Dios nos llama a sumergirnos un poquito más profundo, ¿sí? Hoy un poquito los tobillos, mañana un poquito las rodillas, luego las caderas, hasta que estés en el río, ¿sí? Como habla su palabra, realmente lleno, a rebosar del Señor. Y lo que muchas veces también escuchamos, que Dios te capacita cuando Él te llama, amén. Y no hay dudas, aquellos que estamos en lugares de servicio, llegamos por esa puerta rotos, tristes, sin esperanza. Y hoy por ahí cantamos, por ahí pasamos un trapo, por ahí servimos una mesa. Servir no es solamente estar aquí, hermanos, ¿sí? Servir es estar afuera y decirle Dios te bendiga al almacenero, como a veces escuchamos, al carnicero. Eso también es servicio. Pero todo comienza por abrir la puerta y entrar a su casa, ¿sí? Abrir la puerta en intimidad y decirle, Señor, acá estoy. Señor, quéjate, decirle al Señor, Señor, no doy más, Señor, yo tengo 1% de batería, Señor, se me apaga mi batería, se me apaga mi celular, Señor, yo me muero, porque es la realidad. Tu celular se apaga y vos lo podés cargar. Vos te apagás espiritualmente y ¿dónde va tu alma, hermano? ¿A dónde vas realmente? Solo hay esperanza en Jesús. Amén. Entonces hoy sentate, volvé en tu casa, volvé a leer esta palabra, orar al Señor y decirle, Señor, yo no me quiero apagar, porque sabe que su palabra dice que la luz de ellos se va a apagar en tinieblas perpetuas, absolutas, ¿sí? Como en las parábolas de las bodas y de las 10 vírgenes, ¿sí? Que se cierra la puerta y su Señor le dice, no te conozco, no sé quién sos. Porque era tanta la oscuridad que su Señor no las podía reconocer. Imagínense estar de ese lado, ¿sí? Con esas 5 vírgenes que eran insensatas, ¿sí? Que no había sabiduría en ellas, que no pensaban, ¿sí? Que eran almáticas, que se dormían, que eran vagas, ¿sí? Hoy, iglesia, me parece que hay que dejar de dormir como ese pueblo, hay que dejar de dormir, hay que lavarse los oídos, hay que escuchar la voz del Señor, hay que sumergirse en la palabra. Y se lo digo porque lo vivo. Obviamente yo no podría estar acá y decirle, hermano, lea la Biblia, ¿no? Cuando yo no lo hago. Amén. Es la realidad. Y si el Señor realmente te llama es porque te va a capacitar. Jeremías tenía miedo y le dijo a Dios, Señor Dios, no sé hablar porque soy joven. Pero Dios le dijo, no digas soy joven, porque donde quiera que te envíe yo, vos irás. Y todo lo que te mande, dirás, yo he puesto mis palabras en tu boca. Amén. Pero él le dijo al Señor, yo no sé. Y él le dijo, no digas que no sabes, yo pongo palabras en tu boca. Lo que vos hoy no sepas, pero quieras aprender del Señor, decirle, ay Señor, yo no sé cantar. Ay Señor, yo no sé predicar. Ay, yo no sé decir Dios te bendiga. Ayer en una reunión aquí había una hermana que le decía al pastor, no acá de la iglesia, sino en una capacitación, no tengo la capacidad de mandarle un mensaje a mi hermana, no me sale o algo así, ¿no? Decía. Y él le dijo, bueno, orarle al Señor y pedirle estrategia, ¿sí? Y hay hermanos que por ahí no les sale, no les nace, son colgados y no te pueden mandar un mensaje, no te pueden llamar si no te ven un domingo. Pero decirle al Señor, Señor, yo no sé. Ay, Señor, yo no me acuerdo ni siquiera el nombre de mi hermano, no sé si la tengo agendada. Orarle al Señor, y es algo tan cotidiano, pero Dios lo puede hacer, ¿sí? Dios no solo trabaja en las cosas grandes, en algo como eso, como ayudarte a mandarle un mensaje a alguien que no vino un domingo. Dios también obra, ¿sí? Porque sabemos que Dios también es un Dios de lo cotidiano. Amén. Para ir terminando, las promesas de Dios son seguras, porque más adelante en el 1:11, capítulo 1, versículo 11 y 12 dice, ¿qué ves tú, Jeremías? Porque él había tenido unas visiones, ¿sí? Y él decía que veía una vara de almendro. Y él no comprendía, amén. Y luego veía una olla y tampoco comprendía. Y si vos hoy tenés un sueño, una visión y ves una vara de almendro y ni siquiera sabés cómo es o no comprendés, o ves una olla hirviendo, no, como que no vas a comprender el significado. Pero el Señor dice que le habla y dice, tenés que resistir en momentos de angustia, tenés que aferrarte a mí, yo te voy a explicar absolutamente todo, ¿sí? Si yo te prometí que te iba a dar palabra, si yo te prometí que te iba a capacitar, si yo te dije que a pesar de tu edad vos lo ibas a poder hacer y que alguien te iba a escuchar,
dice que el Señor dijo, sea la luz, y se hizo la luz. Amén. ¿Cuánto más si te da una promesa? Amén. Amén. Dice Jeremías 15:16 también, el anteúltimo versículo que les quiero compartir. Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo. El 20, capítulo 20, versículo 7 dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Amén. ¿Cuántos hoy le pueden decir al Señor, a Jehová, Señor, me sedujiste con tu palabra, me sedujiste con tu carácter, me sedujiste con tu persona, Señor, y estoy seducido, estoy enamorado, ¿sí? O sea, Señor, te amo, amén. ¿Cuántos hoy pueden decirlo? Y si no lo podemos decir, si no lo puedes decir, te animo que lo intentes, decirle que sí al Señor. ¿Y cómo te va a seducir el Señor? Leyendo su palabra, amén. Acá lo vas a encontrar, acá te vas a enamorar del Señor. Y también en oración. Una cosa no puede ir sin la otra, ¿sí? Amén. Dice que Él alimentaba su alma con la palabra de Dios. Se imagina que Él no escondía sus emociones. Él era realmente honesto con Dios. Y Él se alimentaba de su palabra porque a veces también no tenía alimento, hermanos, este chico. Era un niño de 14, 17 años que a veces no tenía dónde dormir, dónde comer, lo apedreaban, lo lastimaban. Y él solamente se agarraba de la palabra del Señor. Y se imaginan que en este tiempo no tenían una Biblia así, tapa blanda, tapa dura, una NBI. Tenían un rollito chiquitito, quizá guardado para que no se lo roben, para que no se lo quemen. Amén. Y a veces nosotros tenemos todo a la mano, como esto, como un celular, amén, como internet, y a veces no lo hacemos, no lo tomamos, no nos enamoramos, no lo buscamos al Señor, amén. Pero también para resistir, para tener nuestras pilas cargadas, para estar realmente, como dicen ahora los chicos, estar power, ¿sí? Estar flama, dicen algunos de los chicos también. Sabemos que nuestra vida no va a ser fácil, pero debemos de tener la decisión y de tomar realmente la decisión y tener la voluntad de conectarnos al Señor, ¿sí? Que ese cargador, ¿sí? Que esa toma de electricidad realmente nos dé, ¿sí? Nos cargue realmente. ¿Para dónde? Para llegar a ese 100% que es verlo. Amén. ¿Sí? Y a veces te va a costar, a veces no vas a tener luz, ¿sí? A veces no vas a tener energía, a veces te van a cortar la luz, a veces se te va a romper el cargador, vos vas a estar roto, lastimado, pero vos tenés que luchar por eso, por tu promesa, por tu salvación, amén, porque si dice que Dios lo dijo, lo hará, ¿sí? Porque Él no es mentiroso, no es deudor de nadie, también dice su palabra, amén. Y Él más que un resultado, busca la fidelidad, ¿sí? ¿Sabe por qué le comparto esto? Porque Él sufrió muchísimo, ¿sí? Y el sufrimiento no es señal de fracaso, sino que es parte de la formación. Él se formó durante 40 años, Él se desarrolló como profeta, como un hijo de Dios, ¿sí? Y le fue contado por justicia, dice su palabra. Él sufrió mucho, pero siguió obediente. Él lloró, pero siguió obediente. ¿Cuántos años? 40 años. ¿Y cuántos años estás dispuesto vos a llorar y a sufrir? ¿Cuántos años estás dispuesto vos a vivir y a padecer para decirle que sí al Señor? Me parece que hoy el Señor está siendo claro y está diciendo, deja de sufrir, deja de quejarte, deja de llorar, iglesia. Sí, porque el Señor viene y espera a una novia preparada, radiante, bonita, bella, y no una novia que llore, no una novia que no haya comido, que no se haya alimentado. No busca una novia que no se haya seducido y enamorado por el novio, amén, sino que busca a una novia hermosa, ¿sí? En esplendor, preparada, ¿sí? Siendo sabia como esas 5 vírgenes que sí eran diligentes, que sí tenían aceite en sus lamparitas, amén. Y para terminar realmente, quería compartirles que Él se alimentaba de su palabra y no escondía sus emociones. Sufrió mucho y Él siguió obedeciendo. Hoy vos estás sufriendo un montón, te parece que todo es difícil, no entendés la iglesia, no entendés la vida, no entendés ni siquiera a vos te puede pasar. Podrás estar pasando por crisis, por dificultades. Créeme que todas las pasamos,
¿sí? Amén. Pero siguió obedeciendo, porque este hombre obedeció 40 años. ¿Sabe cuántas personas se convirtieron? ¿Cuántas personas lo escucharon? Dice que eran contadas con la mano. 40 años de ministerio para que solamente 2 personas hayan escuchado y se hayan salvado de la destrucción de Judá, de Jerusalén. Pero eso no fue un fracaso, ¿sabe? Porque alguien escuchó, ¿sí? Porque esas 2 personas quizás ya están en la gloria con el Señor, amén. Y como dice, se le fue contado por justicia a Jeremías. Y él se formó, ¿sí? No importó todo lo que pasó. Él no lo vio como una señal de fracaso, esas pocas personas. Él resistió, su vida no fue fácil. ¿Sabe por qué no fue fácil? Y tampoco tan difícil, porque él no estaba solo, iglesia. Y vos hoy no estás solo. Vos no tendrás papá, no tendrás mamá, estarás solo, te sentirás solo, pero realmente déjame decirte que no lo estás. ¿Sí? Porque su palabra sí dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es porque hay un Cristo que está conmigo y me fortalece realmente. Amén. Y antes de usarte en público, ¿sí? Antes de estar delante de una persona y extenderle el evangelio, ¿sí? Y no hablo de estar acá, sino estar en todos los lugares donde vos podés servir. Dios te va a formar en lo secreto, como ese pequeño embrioncito que va creciendo en la panza de una mamá. Así Dios te va a formar, así te vas a desarrollar. Pero decirle que sí al Señor y trata de obedecerle. Sinceramente les digo, tratemos de obedecer al Señor, iglesia. Amén. Nos moldean momentos difíciles, porque si nos moldearan en momentos que está todo bien, ¿qué aprenderíamos? Porque vamos a estar entretenidos en la alegría, en el gozo, amén. Pero se nos agudizan los sentidos cuando sufrimos realmente, cuando estamos mal, cuando estamos tristes, cuando estamos deprimidos, amén. Comprendemos las cosas diferentes porque nos duelen, porque lloramos de tristeza, porque sentimos la palabra y el sufrimiento que nos queman. Es ahí cuando nosotros nos formamos. Cual deportista, ¿sí? Cual persona que va al gimnasio, que corre y se entrena. Así debemos ir desarrollando ese pequeño músculo que hoy parece lánguido, flaquito, pero con el tiempo se ve diferente, ¿sí? Pero porque se ha trabajado. Amén. Y como comprendían estas semanas a través del contenido que había leído y escuchado, vas a empezar caminando, ¿sí? No te quejes, hermano, vas a empezar en lo poquito, ¿sí? Vas a ser fiel, Dios te va a poner sobre lo mucho, dice su palabra, amén. Y también sabe cómo va a terminar la carrera, hermano, corriendo, como dice, corriendo que con aquellos que van a caballo, ¿sí? En esa carrera. ¿Y hacia dónde va a ir corriendo? No sé, a riquezas, a prosperidad, no, vas a ir corriendo como este joven del que yo le hablaba, a la cruz, con una velita encendida tratando de salvar, ¿sí? Con una velita encendida que representa tu vida espiritual, ¿sí? Y no importa cuántas dificultades, como este joven o como Jeremías lo corran, ¿sí? Él va a querer proteger a toda costa su vida en lo profundo y lo secreto con el Señor. Amén. La vida de Jeremías nos enseña que nuestra resistencia espiritual no es tener una vida perfecta, hermano. Dios no te llama a ser perfecto. Y lo comprendí de la peor manera. Dios no me llamó a ser perfecta, no te llamó a ser perfecto, porque el único perfecto es Cristo. ¿Sabe cuando usted y yo vamos a ser perfectos? Allá en la gloria. Amén. Entonces, mientras tanto, no pierdas el tiempo, hermano. Vos seguí caminando, aunque todo lo tengas en contra, aunque no tengas laburo, aunque no tengas un peso, aunque estés enfermo, hermano, realmente se lo digo porque lo he vivido, ¿sí? Y si hoy tengo todo lo que quiero, como muchas veces he compartido, no es por mí, o por mi intelecto, mi fuerza o habilidad, es por Cristo. No soy yo, sino Cristo, dice su palabra. Jeremías no fue exitoso. Hoy vos no vas a ser exitoso para el mundo, pero sí vas a ser fiel a Dios. Y eso alcanza y sobra, hermano. Amén. Gracias, Milagros. Profunda palabra de parte de Dios. Amén. Así que no hay nada que agregar. Pero me llamó la atención de Jeremías. Un chico de 14 años hizo historia. Hizo historia Jeremías. Dios quiera que nosotros también
podamos hacer historia. Jeremías le fue fiel a Dios. Y cuando uno lee todo el libro de Jeremías, nos damos cuenta que Jeremías tenía un ida y vuelta con Dios. Y eso es a través de la oración. Les quiero alentar, iglesia, a que redoblen su tiempo de oración. Hace un tiempo Dios viene cargando en mi corazón esto. No porque no oras, no, sino es un tiempo de redoblar nuestra oración. Es un tiempo de apartarnos para Dios entre Él y yo. Tómate un tiempito, levantate 15, 20 minutos, media hora antes de ir a trabajar o en la tarde, en la hora del almuerzo, tómate un tiempo de intimidad con Dios y preguntale a Dios, heme aquí. ¿Qué quiere el Señor de mí? Nuestra vida va a cambiar. Los GDA, aquellos que están trabajando en este tiempo, van a apartar un tiempito para orar. No sé cómo se van a organizar, si por Zoom. Pero buscate un compañero. Buscate alguien con el cual tenés feeling y proponele orar. Una vez a la semana, o todos los días. Yo no te voy a poner límite. Ponete a orar, y ora por el trabajo, y ora por ese pariente que querés que conozca a Cristo, y ora por aquellos compañeros de estudio. Oren. Entremos en las profundidades de la oración. Jeremías era un hombre de oración. Así que te aliento a esto, iglesia. No porque no ores, sino a que profundicemos más la oración. Otro día estaba leyendo una estadística, y esto va para los matrimonios. Dicen que los matrimonios que oran como matrimonio tienen el 1% de poderse separar. Y aquellos matrimonios que no oran o que no son creyentes, la estadística hay un 50% en que pueden separarse. Pero aquellos matrimonios que oran juntos, dice que hay un 1% nada más en poder tener discordia. La oración es un encuentro de acuerdos. Cuando yo me junto con un hermano a orar, oramos en un acuerdo, y en el acuerdo está la bendición de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos me entienden? Entonces, les aliento a esto, a que busquemos a Dios cada día más en oración. No lo tomes como parte del hombre, del siervo, sino tomalo como parte de Dios. Si yo te lo dijera, no me des bolillas, pero tomalo de parte de Dios. Prestale atención lo que el Señor en esta mañana trajo a través de su palabra y a través de esto que yo comparto con vos. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y busca a alguien y ora por él. Busca a alguien y ora. Y si alguien ora por vos, devolverle tu oración y orar por esa persona. Hagamos en este tiempo, mientras escuchamos un sonido, una música de adoración, orar. Ora. Hacemos un desorden santo. Podés irte al otro lugar, si estás atrás, podés venir adelante, pero que nadie se quede sin recibir su oración, ni nadie se quede de dar su oración para su hermano. Así que te animo, busca un hermano y ora por él, y que él ore por vos. Amén. Oremos. Adelante, arriba también. Buscate ahí un socio y oren. Y oren. Sofi, orá. Oremos. Oremos.
Oremos. Oremos. Oremos. Decirle al que está, por el que estás orando, un obrero que disfruta, da fruto. Decirle, un obrero que disfruta, da fruto. Un obrero que disfruta, da fruto. Amén. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios a través de nuestros diezmos y ofrendas. Buenos días, hermanos. Bueno, en el día de hoy me toca compartir la palabra de la ofrenda, que se encuentra en 2 Corintios 9, versículo 7, ¿sí? Y dice así: cada uno debe decidir en su corazón cuánto dan, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. En esta mañana los invito a que podamos compartir, a traer acá al altar lo que son las ofrendas, los diezmos, o lo que nazca de nuestro corazón principalmente. Pero como decía su palabra, que lo que sea que traigamos acá sea con alegría, que sea con gratitud. Porque si lo que estamos trayendo acá no es con ese corazón, no le va a agradar a Dios. Por más que traigan $1.000.000, no, Él no necesita nuestro dinero. Él necesita, o lo que Él desea de nosotros es nuestro corazón. Así que los invito a que al momento de acercarse, que puedan entregar lo que a ustedes les nazca, lo que quieran dar, pero que lo hagan con alegría, con amor, con gratitud, ¿sí? Señor, te damos gracias en este tiempo por tu presencia, gracias porque podemos sentirte, Señor, gracias porque estás acá, gracias porque obras en nuestras vidas cada día, porque podamos ver tu misericordia, Señor, cómo se renueva. Te damos gracias por todo lo que haces, papá. Queremos entregar en tus manos estas ofrendas, estos diezmos, Señor, que podamos darte gracias con todo nuestro ser, Señor. Que vos puedas aceptarlo, Señor, con alegría, Señor, principalmente porque en nuestro corazón hay alegría, Señor. Que puedas sentirte orgulloso, Señor, de nuestras vidas, papá, porque nos acercamos a ti con gratitud, Señor, con el corazón que a ti te agrada. Quiero pedirte que bendigas cada familia, Señor, acá representada, Señor, que aquella persona que le falta trabajo, Señor, que vos puedas brindárselo, Señor. Y que siempre tengamos un plato de comida, Señor, y aquello que necesitamos, porque vos sos el que nos lo da. Gracias, papá, por todo lo que haces en nuestras vidas. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Pueden pasar. Tu fidelidad es grande.